día. Bueno, me estaba hablando Osvaldo de que pueda introducirnos, de que pueda introducir al libro de Samuel. El libro de Samuel, bueno, ahí pusimos un poco el significado, oído de Dios, pedido a Dios. A ver, si me ayudan un poco a ver algunos textos, a leer, podemos, en primer lugar, como para dar una introducción a todo esto, me gustaría que podamos leer 1 Samuel 16:7, que es un poco el texto clave, o un texto como para tener en cuenta. 1 Samuel 16:7. Si alguien lo quiere compartir, vamos a manejarnos en ese sentido, en ese libro, y vamos a tomar textos justamente desde ese mismo libro. ¿Tiene algo en 7? Capítulo 16, versículo 7. Sí, adelante. No sé quién comenzó. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a tu parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahí está. Ese es el texto clave, podríamos llamar, un poco para tenerlo muy en cuenta. Y este texto fue justamente cuando David fue escogido. Y tenemos que tener muy en cuenta todo esto para poder desarrollar nuestro ministerio, aún en nuestra vida personal. Siempre tenemos que tener en cuenta de que el Señor mira el corazón. A veces el humano siempre está atrás de las apariencias, ¿no? Mirando un poco lo exterior, su manera, su forma, su parecer, sus palabras, su elocuencia. Y a lo largo de la historia, un poco en la parte bíblica y también en nuestra área ministerial, aún dentro de nuestras iglesias, uno puede darse cuenta de que cuando hay un llamado de Dios, el Señor lo que primero ve, y uno se da cuenta, ¿no? Cómo se van desarrollando las cosas, y el Señor mira el corazón. El Señor siempre está atento a todo esto para que podamos realmente desarrollar nuestro ministerio, pero mirando nuestra disposición, nuestra obediencia. El Señor siempre mira todas estas cosas. A ver si el Señor puede contar con nuestra vida, a ver si podemos realmente estar en el servicio, ya sea en cualquier área de la iglesia o en lo que sea. Siempre lo que mira el Señor es el corazón. Por eso este es un texto para tener muy en cuenta a la hora de poder emprender una actividad, emprender un ministerio. El Señor siempre mira el corazón, no mira lo de afuera. A los ojos humanos siempre está allí el poder ver la apariencia, ver qué es lo que esta persona me puede dar. No, y a veces uno se pregunta: ¿y por qué Dios eligió a tal o a cual? Y porque Dios mira el corazón. Es así, el Señor mira el corazón. Y este es uno de los textos para tener en cuenta, y aún para llevarlo a nuestro... Yo sé que es muy conocido, es uno de los textos más conocidos de Samuel y de la Biblia también. Justamente cuando el Señor escogió a David, luego de que estuvieron ahí recorriendo a todos los hermanos. Bueno, es aquel, este de ojo celeste, este tiene... el Señor buscó a David, porque era conforme al corazón de Dios. Y el Señor va a mirar el corazón de cada uno de nosotros. Este es uno de los textos que quería compartir. Ahora bien, Samuel significa oído de Dios, como ahí hemos puesto, pedido a Dios. También alguna traducción nos está hablando de hijo de Dios. Quieren buscar 1 Samuel 1:20, si quieren, así lo podemos compartir, justamente hablando del significado de este nombre. 1:20 de 1 Samuel. Sí, adelante. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Ahí está. Amén.
Ahí está el significado del nombre de Samuel. ¿Sí? Después, si quieren ir buscando, uno que pueda buscar 1 Samuel 10:25, 1 Crónicas 29:29, así luego vamos a compartir. Hechos 13:20. A ver, 1 Samuel 10:25, ¿quién quiere buscar? Aquí, hermano. Todavía no lo leemos. 1 Crónicas 29:29, ¿quién lo busca? Está por ahí nomás. 1 Crónicas 29:29. Después Hechos 13:20, para que luego podamos desarrollar algunas cosas. Acerca de Samuel, en la Biblia hebrea era un solo libro, pero luego, por razones de espacio, lo dividieron en dos. ¿Sí? 1 de Samuel y 2 de Samuel, está dividido en dos partes. ¿Está bien? El libro lleva este nombre porque Samuel es el personaje principal y también porque ungió a dos de los reyes. Los primeros reyes los ungió Samuel, el rey Saúl y el rey David. ¿Sí? Son todos temas para tenerlos en cuenta, ¿no? Samuel es justamente es el personaje principal y bueno, David, Saúl, él ungió a esos dos reyes. Ahí un poco habla de los reyes que vinieron luego de todo esto. ¿Quién escribió el libro? Bueno, dice que los primeros 24 capítulos, no es exacto esto, fueron escritos por Samuel, y también se lo atribuyen el resto de los profetas Natán y Gad. Por eso podemos leer 1 Samuel 10:25, ¿puede ser? ¿Quién lo tenía? ¿Usted? Sí. Y Samuel recitó luego al pueblo el derecho del reino y escribiólo en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Ahí está. Y también 1 Crónicas 29:29. 29. Primera de Crónicas 29:29. Si lo tiene alguien. Yo. Los hechos del rey David, primeros y postreros, los que están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente. Ahí está, veo, un poco se atribuye la escritura del libro de Samuel entonces a Samuel y a estos dos personajes, Natán y Gad. Estuve chequeando un poco todo esto y bueno, algunos hablan de Abiatar, pero creemos que es un poco apuntado a estos personajes. Los jueces, bueno, no terminan en sus libros, sino que los últimos jueces, Elí y Samuel, justamente nos está hablando este libro. Ustedes ya vieron el libro de los jueces, Osvaldo, eso es así, ¿no? El libro de los jueces, y hablando de 17 jueces que pasaron por Israel, y bueno, los últimos jueces son los que se relatan en los primeros capítulos de Samuel. Justamente Elí y Samuel, que después vamos a hablar un poquito de estos dos últimos jueces que gobernaron aquella nación. ¿Sí? Samuel formó el lazo entre los jueces y los reyes, los que estábamos hablando un poco. Dice que la monarquía duró más o menos 500 años. Bueno, la condición del pueblo en aquel tiempo, hermanos, era terrible. Apostasía, pecado, crimen, todo esto ocurría en aquellos días. ¿Sí? El pueblo se quería o retrocedía a través de la apostasía, ¿sí? Se volvía atrás. Apostasía significa volverse atrás, retroceder. Y el pueblo vivía en esa condición en aquellos días, en los días de Samuel. Un poco seguramente al ver el libro de los jueces, ustedes se habrán dado cuenta que el pueblo subía y bajaba, ¿sí? El pueblo, dice que cuando los jueces empezaban a gobernar la nación, el pueblo subía para arriba, es como que se levantaba. Cuando el juez moría, el pueblo iba en decadencia. Eso es en la época de los jueces. Es un poco lo que vivió el pueblo de Israel en aquellos días. Un tiempo de una enorme decadencia, justamente. ¿Sí? A causa de todo lo que hemos dicho. Apostasía, pecado, crimen. Las 12 tribus, dice que estaban desunidas, hacían lo que querían.
olvidaron las palabras de Moisés. ¿Alguien puede leer Deuteronomio 7, 2 al 7? O si no, lo tenemos acá. Deuteronomio capítulo 7. Fíjese, en esto podemos ver lo que el Señor quería para el pueblo de Israel. Sin embargo, estos días eran días terribles. Deuteronomio capítulo 7, versículo 2, lo leo. Dice, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Justamente cuando el pueblo hablaba. Leemos el versículo 1, dice, cuando Jehová tu Dios, Deuteronomio 7:1, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Geseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Dice, Jehová tu Dios las has entregado delante de ti y las has derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis y quebrantaréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de aceras y quemaréis sus esculturas en el fuego. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerlo un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Hermanos, en resumen, lo que está diciendo aquí la palabra del Señor por medio de Moisés es que no se tenía que emparentar con todos aquellos pueblos contrarios a Dios, porque ellos eran un pueblo escogido. Sin embargo, el pueblo retrocedió, el pueblo comenzó a darse vuelta, y es lo que estábamos hablando del tiempo de Samuel, un tiempo lamentable. El pueblo de Dios, como decíamos, un tiempo de subidas y bajadas. Un poco lo que podemos hablar de estos tiempos. Hoy estamos viviendo un tiempo muy particular, donde las personas les cuesta aferrarse a Dios. A veces están en la cúspide, a veces están muy por abajo, pero lo que nosotros debemos entender es que nuestra vida tiene que ser una vida equilibrada en el Señor. Eso es lo que nosotros necesitamos comprender. Por eso hay muchas enseñanzas que Samuel nos deja. Ahora las vamos a ver. Y es muy, muy interesante. Caminar en la luz de Dios es, hermanos, una bendición. Fue, es y será una bendición. Ahora, caminar fuera de las cosas de Dios siempre va a ser una maldición. El pueblo, cuando estaba bien con Dios, el Señor los prosperaba y los bendecía. Pero cuando ellos se dan vuelta, las consecuencias venían, lamentablemente. A ver, Samuel, un hijo de oración, también podemos ver, estamos viendo algunas características, ¿no?, de Samuel, un hijo de oración. Fue pedido a Dios, ahora lo vamos a ver, por medio de su mamá, Ana. Ana oró, fue pedido por medio de la oración. Y Samuel, a lo largo de su tiempo, de su gobierno, también fue un hombre de oración. En diferentes momentos, Samuel fue un hombre de oración. Fue pedido por medio de la oración, y también cuando él estuvo gobernando también fue un hombre de oración. A lo largo. Claro. Es un hombre de consulta de Dios. Un hombre que siempre consultó al Señor. Cuando se tuvo que mover en diferentes momentos, y ahora lo vamos a ver, él siempre consultó al Señor. Obediencia. Consultar a Dios es decir, Señor, no quiero cometer errores. A veces nosotros queremos cosas en nuestra vida, aún en nuestros temas personales, ¿no? Y el último que se entera es el Señor.
¿sí? A veces, y después decimos, Señor, pero ¿por qué me pasa tal o cual cosa? Y porque no hemos consultado al Señor. A veces nos pasa esto. Somos muy... hablamos de Dios, a veces predicamos del Señor, les decimos y a veces hasta tratamos de que las personas entiendan de que tienen que ir al Señor en los diferentes momentos, pero nosotros no consultamos. A veces damos muy buenos consejos, pero a la hora de consultar al Señor, a veces no tomamos esto como premisa. Y Samuel era uno de esos personajes que la Biblia nos habla, de consultar al Señor. A ver, como hemos puesto acá, Samuel fue juez, sacerdote y profeta. 3 atributos que tenía Samuel. Le faltaba uno para asemejarse a Jesús, el del rey. Pero tenía los mismos atributos que Jesús. Juez, sacerdote y profeta. Ahí en 1 Samuel capítulo 7, versículo 15, a ver si quiere leer alguien. Podemos ver 1 Samuel capítulo 7, versículo 15. Hermanos, no se destacó por sus hazañas militares como los jueces, justamente. Ustedes recordarán a uno de los jueces que estuvo allí en Israel, fue Gedeón, un hombre que bueno, tuvo que pasar por diferentes etapas, pero bueno, ha ganado la batalla. Y no fue un hombre que ha sido, o que resaltaba su poder militar, pero este era un hombre sabio. Sus acciones eran sabias, ¿sí? Y eso es para tener en cuenta. 1 Samuel 7:15, ¿lo tiene alguien? Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Ahí está. ¿Ves? Ahí está. Entonces está hablando de Samuel como juez. Como sacerdote, nos está hablando 1 Samuel capítulo 7, versículos 9, 10. A ver si lo tiene alguien, si no lo leo. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día en gran estruendo contra los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Bueno, aquí nos está hablando un poco de Samuel como sacerdote, ¿sí? También tenemos, para que ustedes tengan, si quieren anotar, 12:23 y 15:11. También del 1 Samuel 12:23 y 15:11 también nos está hablando de Samuel como sacerdote. Y también podemos ver a Samuel como profeta. 1 Samuel 9:19 y Hechos 3:24, a Samuel como profeta. ¿Tienen ahí 1 Samuel 9:19? Lo leo si quieren. 9:19. ¿Y Hechos 3? Y Hechos 3:24, léelo después, Fabi, si quieres. ¿Tenés? Bueno. 9:19 lo tengo. 1 Samuel, sí, a ver. 9:19, ¿verdad? Y Samuel respondió a Saúl y dijo: Yo soy el vidente, sube delante de mí al alto y comed hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Ahí está. Nos está hablando de Samuel como profeta. Como profeta. ¿Sí? ¿Y Hechos 3:24 tiene alguien? A ver, dale. Todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Ahí está. Entonces nos está hablando de Samuel como profeta. Sí, entonces ahí está. Son 3 atributos que tenía Samuel: juez, sacerdote y profeta. Así que, bueno, y también podemos ver algunas cosas interesantes. Con Samuel dice que comienza la profesión o el ministerio de profeta. ¿Sí? Dice que él inauguró, bueno, y presidió e instruyó grupos de hombres
para cada misión, Samuel. ¿Sí? Ahí se da, en la Biblia nos está dando la pauta de que él comenzó con las escuelas de profeta, que la Biblia nos está hablando también. Estos grupos fueron llamados hijos de los profetas, lo que ha creado Samuel en aquellos días. Y si quieren, ustedes pueden tomar nota de los textos que nos está hablando justamente de las escuelas de profeta. Dice que hubo una en Ramá, justamente la que nos habla 1 Samuel 10:5, 19:20. Otra de las escuelas de profetas es en Betel, 2 de Reyes 2:3. En Jericó hubo una escuela de profetas, nos está hablando 2 de Reyes 2:5. En Gilgal, 2 de Reyes 4:38 y 6:11. La última, perdón. Perdón, en Gilgal es 2 de Reyes 4:38 y 6:11. Sí, de este libro. Está más o menos. Sí, ahí. 2 de Reyes 2:3. En Jericó 2:5. Y la última era en Gilgal, 2 de Reyes 4:38 y 6:11. Ellos lo que hacían, estudiaban la ley, la Biblia de aquellos días, y hacían copias, dice, cuidadores de ellos, y se preparaban como maestros y predicadores. Esa era la actividad que hacían ahí en la escuela de profetas. No, nada, lo que hacían era enseñar la palabra de Dios, la Biblia de aquellos días, y no solamente esto, bueno, le enseñaban también a predicar. ¿Sí? Eso era la actividad que desarrollaban en estas escuelas de profetas. También, bueno, dice que predicaban justamente anunciando el pecado nacional, familiar y personal. Eso es lo que también se desarrollaba en aquellas enseñanzas, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, estudiaban la ley, la Biblia, hacían copias cuidadosas de ellos y se preparaban como maestros y predicadores. Dice que denunciaban el pecado nacional, familiar y personal. Eso era lo que se desarrollaba en aquellos días. Pero la misión principal era la de enseñar y predicar. Esa era la misión principal. Nacional, familiar y personal. Eso era lo que se desarrollaba. Samuel no solo fue maestro de profetas, sino también hacedor de reyes, como hemos hablado al principio. ¿Sí? Él ungió a 2 reyes, al rey Saúl y al rey David. ¿Sí? Son 2 de los reyes que ungió Samuel. Bueno, para resumir un poquito, ¿cómo estamos con el tiempo? No quiero ser muy extenso. Vamos a ver el principio un poco de Samuel, porque luego Osvaldo va a continuar con los reinados, ¿sí? Comenzando por Saúl, por David, el segundo, el tercero fue Salomón. Luego hubo una división de reinos con Roboam, Jeroboam, y bueno, ahí lo van a ver luego con Osvaldo, quizás en las clases próximas. Pero podemos ver el principio de Samuel, ¿sí? Algunos de los temas que nos está hablando Samuel al principio. La primera cosa, a ver, ¿quieren un poco leer algunos versículos para entender un poco los temas? Yo creo que ustedes los conocen, pero podemos sacar algunas conclusiones en los primeros, en los versículos que nos está hablando. Justamente el capítulo 1 nos está hablando de la familia de Elcana, no de la policía. La familia de Elcana nos está hablando el primer capítulo. Versículo 1 al 7 nos está hablando justamente de la familia de Elcana. ¿Quiere leer alguien del 1 al 7? ¿Se anima? Capítulo 1. La primera Samuel. Estamos en Samuel. No, estamos en Samuel y ahora vamos a leer los capítulos los primeros capítulos de Samuel. Sí, bueno.
un varón, ay, este nombre... Acá hay unos cuantos nombres raros, no se hagan problema. Remataim, Sí. de Sofí. Sí, de Sofí, del monte de Efraín, que se llamaba, como no salga, disculpe, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tobiú, hijo de Suf, de Plateo. y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra Penina. Eso para los hombres no se ilusionen, en el tiempo antiguo. Bueno. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y subía aquel varón todos los años de su ciudad a adorar y a sacrificar a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Omni y Fines. y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando venía el día, Elcana sacrificaba y daba a Penina a su mujer, y a todos sus hijos, y a todas sus hijas, y a cada uno por parte. Mas a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová había cerrado su matriz. Y su competidora la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová había cerrado su matriz. Y así cada año, cuando subía a la casa de Jehová, enojaba así a la otra, por lo cual ella lloraba y no comía. Ahí está. Bueno, esto es lo que estaba aconteciendo en una casa con dos mujeres. ¿Qué puede pasar? Había rivalidad. Una tenía hijos y la otra no. Justamente el esposo era Elcana. Y bueno, un poco el resumen es ese. Ahí está. Pero la historia continúa y es una historia de bendición. Si quieren leer del 8 al 18, así vemos algunas cositas más. ¿Quieren leer alguien del 8 al 18? ¿Se animan? No hay problema. Bien tranquilito. Y Elcana a su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que tus 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote allí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidarás de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, ya lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo: Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Hallé tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Bueno, acá vemos también algunas cosas interesantes. Lo primero, Elcana a su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligida? ¿O por qué te afligió tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Siempre sostenemos de que el hombre no habla mucho de por sí, pero cuando habla pavada, ¿no? Eso La verdad. lo reconocemos. No siempre es así. Puede ser que sea así, las mujeres dicen eso de los hombres, que no hablan mucho, pero cuando hablan a veces meten la pata. Claro. Pero bueno, a veces sucede estas cosas y Elcana, este personaje le dice: no te soy yo mejor que tus hijos, no te soy yo, le dice. Ana quería tener un hijo y le dice: no te soy yo mejor, le dice, que bueno, como siempre, metemos la pata, y metió la pata este hombre. 16
Y se levantó Ana después que hubo comido, bebido en sí, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Dice, y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Estaba llorando Ana por esta situación, no solamente porque no tenía hijos, sino porque también era burlada por la otra mujer y tantas cosas, ¿no? que en la antigüedad sucedían cuando no se tenía hijos. Me pasó a mí. Pasa todas estas cosas. Hoy hay mucha crueldad y tantas cosas. Y ella estaba muy amargada. Y bueno, acá también hay otro necio, Elí. Pensaba que estaba borracha, le dice, estás borracha, porque ella estaba orando y movía sus labios cuando estaba orando y la dio. No solamente estaba angustiada, que tuvo que escuchar al marido que decir una barbaridad, sino el pastor le dijo que Elí le dice, estás borracha, Ana. No estaba en lo peor de lo peor. Ya ahí en esa época, yo decía, ¿quién es que Sí, un poco lo que sucede en estos días, ¿no? Y pobre Ana estaba padeciendo, pero fíjense lo último que hemos leído, dice Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Mire, dije de tu vino, mire lo que le mandó el otro, lo que dijo el otro. Dice, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. La condición de Ana, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Hermanos, la enseñanza es que a pesar de nuestras aflicciones tenemos que derramar nuestra vida delante de la presencia del Señor. Porque uno no sabe qué es lo que puede suceder luego. Y ella estaba en ese espíritu, en ese tono, en esa dimensión. Dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Él le respondió y dijo, ven paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo, halle tu siervo gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. A partir de ese momento cambió su rostro. Pero la clave es derramar nuestra alma delante de la presencia del Señor. Muchas veces la angustia es muy grande, el dolor a veces nos detiene, los problemas y las circunstancias nos hacen decaer. Aún ella no comía, dice, no comía, estaba mal, angustiada, pero sin embargo encontró paz cuando derramó su alma delante de la presencia del Señor. La clave es derramar nuestra alma delante de la presencia del Señor para que todo pueda revertirse. Y ahí está, la petición contestada. Nacimiento y dedicación de Samuel. Capítulo 1, versículo 19 al 28 nos está hablando de esto. ¿Sí? Nacimiento y dedicación de Samuel. El hombre en la cual ahora que hemos hablado de que fue juez, sacerdote, profeta, aquí es como nace. Ana no podía tener hijos, pero llega Samuel. Llega Samuel. ¿Se animan a leer? ¿Quieren leerlo? Así lo compartimos. ¿Alguien se anima a leer capítulo 1, versículo 19? Y levantóse... De mañana. Este es el 19, ¿está bien? 19, sí. Y levantóse de mañana, adoraron delante de Jehová, y volviéronse y vinieron a su casa en Ramata. Sí, en Ramá. Y el Cana conoció a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Ahí. Sí, hasta el 28. ¿Sigo? Sí, hasta el 28. Bueno. Y fue que corrido el tiempo, después de haber concebido Ana, parió un hijo y púsole por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo demandé a Jehová. Eso es lo que hemos leído al principio. Sí. Por cuánto lo pedí al Señor. Por eso, oído de Dios o pedido a Dios es el significado de Samuel. Adelante. Después subió el varón Elcana con toda su familia a sacrificar a Jehová el sacrificio acostumbrado y voto. Mas Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová.
y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te pareciere, que quédate hasta que lo destetes, solamente Jehová cumpla su palabra. Y quedóse la mujer y crió su hijo hasta que lo destetó. Y después que lo hubo destetado, llevólo consigo con 3 becerros y un epa de harina y una vasija de vino, y trájolo a la casa de Jehová y en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma. Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová, pues este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues le vuelvo también a Jehová todos los días que viviere, será de Jehová, y adoro allí. Te adoro allí. Amén. Pues ahí está. Hermanos, es interesante. Bueno, el tiempo que se cree es cuando dejó de tomar, cuando hablamos de ser destetado, es cuando tomaba el pecho. Se cree que más o menos tenía 2 o 3 años, ¿no? Hasta que el tiempo que dejó de tomar el pecho. La enseñanza que podemos tener aquí es muy importante para tomarla en cuenta, ¿sí? A la hora de la búsqueda de Dios, ¿no? Prometer algo y cumplir. Si hay algo que nosotros también fallamos, hermanos, es que cuando muchas veces le pedimos algo al Señor y después esas promesas son incumplidas. Sin embargo, Ana dice que le pidió al Señor un hijo, el Señor se lo concedió y lo que prometió lo cumplió. Lo entregó, dice: es tuyo, Señor. Y ahí comenzó Samuel, luego de niño, comenzó a servir al Señor en el templo, ¿sí? Y la enseñanza es que cuando nosotros le pedimos algo al Señor, el Señor responde, tenemos que cumplir nuestras promesas. Y ahí está la bendición. Y Samuel, bueno, vamos a ver algunas cositas interesantes de Samuel. Y hay una oración de Ana, en capítulo 2 nos está hablando de una oración. No sé si alguna vez la habrán leído, porque luego de la respuesta siempre hay una bendición, y hay una oración linda de Ana, donde dice: y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las aflicciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y los que tenían muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y él enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Dice: delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Dice: y Elcana, luego de terminar esta oración, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño que ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Fue presentado Samuel, y luego comenzó a ministrar en la casa de Dios. Capítulo 2, la oración de Ana, un poco dándole la soberanía al Señor, diciendo que el Señor hace como Él quiere.
Él da y Él saca. Un poco lo que tenemos que entender también, que vivimos bajo su soberanía. Algo contrario a lo que quizás hoy se nos está un poco predicando de decretos y de esto y de aquello y de que... No, hermanos, nosotros debemos saber de que vivimos bajo la soberanía de Dios. Y aquí estamos viendo la oración de una mujer que lloró, pero que tuvo la respuesta. Una linda oración para desglosarla, para poder tenerla muy en cuenta a la hora de encontrar la respuesta de Dios. La soberanía de Dios. Decía de que con su propia fuerza. Esa parte. No. Sí, hay muchas cosas interesantes. Hay una Biblia de lenguaje actual que la traje y especifica y es más clara para poder entender algunos conceptos. Justamente capítulo 2, versículo 12 nos está hablando de los hijos impíos de Elí. ¿Está bien? ¿Se entiende un poco todo lo que estamos compartiendo? Es un poco lo que sea, pero bueno, queremos introducirnos un poco a lo que es Samuel, que no va a ser tanto extenso. Elí fue el anteúltimo juez que reinó sobre Israel. Antes que venga Samuel estaba Elí. El tema es que el Señor tenía buenos propósitos con Elí, pero lamentablemente se dio a sus hijos. Lamentablemente sus hijos cometieron muchos errores. Y los pueblos de Elí, fíjense lo que hacían estos bravos jovencitos. Y 12 al 17, si alguien quiere leer. Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y la metía en el perón, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía así. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba de carne que asar para el sacerdote, porque no tomaba de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, ya lo tomaré por la fuerza. ¿Hasta cuál? Hasta el 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Eso es lo que hacían los hijos de Elí. El sacerdote de aquel tiempo, el juez que reinaba, bueno, los hijos estaban haciendo estragos. Traían ofrendas, un poco para sintetizar el tema, traían ofrendas. Las ofrendas tenían que quitarle la grasa a los que traían las ofrendas y entregar la carne. Pero ellos no querían que se corte la grasa, querían que traigan todo. Y de esta manera lo cocinaban y bueno, si bien una parte iba para el sacerdote, no le correspondía que la grasa esté en ese sacrificio. Entonces había que cortarla, pero ellos no querían que suceda esto. Y bueno, esto era un pecado para aquellos días y bueno, estaban haciendo cosas muy feas estos hijos malvados. Entonces dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Sí? Eso era lo que estaban haciendo estos muchachitos. Y ahí está. El capítulo 2, versículo 18, nos está hablando del ministerio de Samuel cuando era niño. Dice, el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y dice, y Elí bendijo a Elcana y su mujer diciendo, Jehová te dé hijo de esta mujer en lugar del que pidió Jehová, y se volvieron a su casa. Y dice, y visitó Jehová a Ana
y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. No solamente le respondió por un hijo, sino que también pudo tener otros más. Eso ahí está plasmado en esta parte de la palabra del Señor, justamente luego de los hijos de Eli. Ahora bien, hermanos, justamente hablando de Eli y de estas terribles cosas de los hijos, estábamos hablando de los propósitos. Cuando Dios tiene buenos propósitos, pero a veces no podemos desarrollar nuestros ministerios porque nos desviamos del propósito de Dios. Y Eli, lamentablemente, cediendo a causa de lo que estaban haciendo los hijos, él se desvió. Él tenía buenos propósitos. Y fíjese lo que dice allí 2:28 al 30. Dice, capítulo 2, versículo 28, hablando de los propósitos. Dice, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y que me hace incienso y llevase efod delante de mí. Dice, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Dice, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Y fíjese la consecuencia, hermano, versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Pero fíjese, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Lo que es torcerse de las cosas de Dios, lo que es cometer errores. El Señor tenía buenos propósitos, pero fíjese qué drástico es todo esto, que a causa de ceder a las cosas que no había que ceder, ahí el Señor baja la mano y pierden el propósito. Eso sucedió con Eli, con este juez. El llamado de Samuel, capítulo 3, primera profecía de Samuel. ¿Quieren leer alguien? Capítulo 3, versículo 1, vamos a leer un par de versículos. Y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Eli, y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días, y no había visión manifiesta. Y aconteció un día que estando Eli acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo, luego Eli dijo, heme aquí, ¿para qué me llamasteis? Y Eli le dijo, yo no he llamado, vuélvete a acostar. Y él se volvió y acostóse. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantóse Samuel y vino Eli y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, no, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, y la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó a la tercera vez a Samuel, y él levantóse, vino a Eli y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Eli que Jehová llamaba al joven. Y dijo Eli a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, que tu siervo oye. Así se fue Samuel y acostóse en su lugar. Y vino Jehová y paróse y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, que tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, a quien lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y aquel día yo despertaré contra Eli todas las cosas que he dicho sobre su casa, comenzando acabaré también. Y
no me sale. Y le mostraré que yo juzgaré. Y yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos se han envelecido, dice acá. Bueno. Y él no ha estorbado. Él no los ha estorbado. Los hijos han blasfemado y Elí no ha hecho nada por eso. Ese era el gran problema de aquellos días. Dice, bueno, todas estas cosas, leemos un par de versículos más. Y por tanto yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con presentes. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, díjole, hijo mío, Samuel, y él respondió, heme aquí, y dijo, ¿qué es la palabra que te habló Jehová? Ruégote que no me la encubras, así te haga Dios y así te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová fue con él, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Y conoció todo Israel, desde Dan hasta Berseba, que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo. Porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo con palabra de Jehová. Con la palabra de Jehová. Bueno, es un poco el llamado de Samuel. A veces es interesante mirar, ¿no? Y aquí también lo que podemos entender es que cuando el Señor nos habla, ¿no? Cuando el Señor nos llama. Y vemos a Samuel durmiendo y no reconociendo la voz del Señor. 3 veces tuvo que... se fue a dormir porque no reconocía la voz de Dios. Y a veces, hermanos, para tomar una reflexión, ¿cuántas veces el Señor está llamando a nuestro corazón y no podemos oír la voz de Dios? Y el Señor tiene buenas intenciones con nuestra vida, ya sea en nuestra área ministerial, en lo que sea, en lo que el Señor nos necesite. Es para tomar en cuenta que debemos tener nuestros oídos afinados para poder oír la voz de Dios cuando nos llama. ¿Sí? Y no como Samuel, que tuvo que golpear 3 veces, ¿sí? Porque no reconocía la voz del Señor, pensaba que era Elí que lo estaba llamando. Terrible. Y bueno, después declaró, fue fiel y declaró todo lo que estaba aconteciendo y bueno, el Señor lo acompañó. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón, cuando nosotros nos ponemos en la brecha del Señor, Él nos acompaña en el camino, podemos desarrollar nuestro ministerio, podemos ver la mano de Dios en cada una de nuestras actividades. Un hombre que nació por oración, como dijimos al principio, pero también fue un hombre de oración. En el capítulo 4 nos está hablando un poco de lo que estaba aconteciendo en Israel en aquellos días. Había una batalla, ¿sí? que se estaba desarrollando. Los filisteos capturan el arca. Capítulo 4 de Primera de Samuel nos está hablando de la captura del arca. El arca era símbolo de la presencia de Dios. No sé si ustedes esto lo sabían. El arca del pacto, símbolo de la presencia del Señor. Nos está hablando que dentro del arca era un cajón que tenía 3 cosas importantes. Tenía el maná, tenía los 10 mandamientos y tenía la vara de Aarón que reverdeció, que significa o simboliza el sacerdocio continuo. Resulta de que la Biblia nos está hablando de que justamente acá en el capítulo 4, cuando capturan el arca del pacto, dice, aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y se acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Dice, los filisteos presentaron la batalla a Israel,
y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, dice, las cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4.000 hombres. Había una batalla que se estaba desarrollando y ellos capturan el arca, dice, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros en Silos el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Dice, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, dice, y estaban allí con el arca del pacto de Dios. Dice que aconteció que cuando el arca del pacto que Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tal gran júbilo, y dice que la tierra tembló. Bueno, un poco para ver todo esto era lo siguiente. ¿Sí? Estaban pidiendo el arca del pacto porque estaban siendo vencidos por los filisteos. Dice que cuando el arca llegó, hermanos, lo decíamos al principio, el pueblo de Israel estaba viviendo tanta apatía espiritual, en ese momento estaban viviendo un tiempo de decadencia espiritual. Dice que cuando llegó el arca, la presencia de Dios, el arca de la presencia, dice que los hijos de Dios, el pueblo de Israel, gritó, vamos todavía, que llega el arca. ¿Ellos saben lo que pensaron? El pueblo de Dios pensó que viniendo el arca del pacto, trayendo esto, iban a ganar la batalla. Pero Dios no lo permitió. No lo permitió. ¿Por qué pasa esto? Porque el pueblo estaba viviendo en apatía. El pueblo estaba viviendo mal. Y el Señor no permitió que ellos puedan ganar la batalla. Por más que la presencia de Dios o el símbolo o la arca esté allí entre ellos. La reflexión a todo esto, hermanos, es que tenemos que tener mucho cuidado con las cosas del Señor. Con el Señor no podemos jugar. A veces creemos y decimos, no, yo estoy bien, pero aún cometemos errores. No, el Señor se merece que nuestra vida sea una vida íntegra, consagrada. Y ellos pensaron que teniendo el arca del pacto a su lado, iban a ganar la batalla. Fíjense una cosa también, los versículos más adelante del capítulo 4, dice que los filisteos, el pueblo enemigo, tuvieron temor. Y el pueblo de Dios estaba, que viene el arca del pacto, vamos a ganar la batalla. El enemigo tenía temor de la presencia de Dios. Y ellos estaban tan apáticos, no podían ver la realidad. ¿Y saben qué? Y perdieron el objetivo, perdieron la batalla, porque Dios permitió esto. Ahí, si usted lo lee, perdieron. Y fíjese una cosa. Capítulo 4, versículo 12. A causa de esta pelea que pierden, Elí muere. Ya tenía 98 años Elí, dice que cae desnucado, ¡pum!, muere. Hermanos, nos está hablando de que Dios es un Dios santo. Y nosotros también somos pueblo escogido por Dios. Y tenemos que vivir una vida que a Dios agrada. Fíjense algo más que terrible que ocurre. Los hijos de Elí mueren. Los hijos de Elí mueren. Muere Elí, mueren los hijos. ¿Y sabe quién más muere? Muere la nuera, la esposa de uno de los hijos de Elí. Y estaba embarazada. Nace su hijo, el hijo se llama Icabod. ¿Sabe lo que significa Icabod? Sin gloria. Sin gloria. Fíjese, con el Señor no pudieron jugar. ¿Cómo dijo? Icabod. Ahí está hablando justamente capítulo 4, versículo 19. La nuera era la mujer de Fines, uno de los hijos de Elí. Versículo 19, capítulo 4, versículo 19 nos está hablando de esto. Estaba encinta, dice, cercana al alumbramiento, dice, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dice, dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y fíjese, versículo 20, dice, y al tiempo que morían, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo.
Mas ella no, dice, no respondió ni se dio por enterada. Estaba muerta. Terrible, ¿no? Ahí está el versículo 21. Dice, y llamó al niño y cavó, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. O sea, queridos, la consecuencia de jugar con Dios. Esta es la consecuencia de jugar con Dios. Así termina una familia que Dios tenía buenas intenciones, dijimos con el hijo, pero cometiendo errores termina todo de la peor manera. Y ahí, capítulo 5 nos habla de los filisteos y el arca. Quisieron ponerla, el arca del pacto la quisieron poner con el dios de los filisteos, se llamaba Dagón. El dios de los filisteos se llamaba Dagón. Quisieron ellos que convivan juntos. No pudieron convivir. 7 meses tuvo el arca y la quisieron poner con el dios de los filisteos, el dios Dagón. 7 meses duró. La enseñanza de esto, hermanos, es que las cosas de Dios y las cosas del mundo no pueden convivir.